Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la independencia de Brasil. Vamos a hablar pues ahora de historia internacional, no vamos a hacer un experimento, vamos a hablar de la independencia de Brasil. Vamos con el video de hoy. A ver, vamos a aclarar primero que la independencia de Brasil es un caso bastante diferente, es un caso bastante curioso, ya que la independencia de Brasil no fue igual a las otras independencias que se dieron en Sudamérica, como por ejemplo la independencia de Chile, la independencia de Perú o la independencia de Argentina, ya que fue una independencia totalmente diferente. Y fue diferente también en el modo de gobierno que adoptaron, porque a diferencia de sus países vecinos, Brasil optó por una monarquía constitucional. Así pues, en el año 1822 coronaron a Pedro de Braganza como Pedro I de Brasil. De esa manera pues se da pues la independencia brasileña, pero eso lo voy a explicar más adelante. Ahora vamos con cómo se da la independencia de Brasil y vamos con los antecedentes. A ver, primero que nada tenemos que ir al año 1808, año en el que se están dando las guerras napoleónicas en contra de Francia y Napoleón Bonaparte. A ver, en el año 1808, Napoleón tiene planeado invadir Portugal. ¿Por qué quiere invadir Portugal Napoleón? Porque los portugueses seguían negociando, seguían teniendo relaciones comerciales con los británicos, con Inglaterra. Entonces, Inglaterra pues era enemigo de Napoleón. Y entonces Napoleón, al ver que los portugueses siguen teniendo relaciones comerciales y negociando con los ingleses, Napoleón decide invadir Portugal, pero para ello tenía que cruzar por España, ¿no? Entonces Napoleón le pide permiso a los reyes españoles para que pueda pasar por España y ir rumbo a Portugal. ¿Y qué pasa aquí? Pasa que en el año 1808 Napoleón entra a España para poder pasar hacia Portugal, pero antes de abandonar España, Napoleón tiene la idea de sacar a los reyes de España y poner a su hermano en el trono español, el popular José Bonaparte, o también conocido como Pepe Botella, que fue coronado como José I de España, no, pero que en España lo conocen popularmente como Pepe Botella. Entonces inicia pues así las guerras napoleónicas y también inicia la independencia española, ¿no? La guerra de independencia española que se da contra el ejército invasor de Napoleón Bonaparte, porque habían derrocado a Fernando VII, que era pues el rey heredero de Carlos IV. Era el hijo de Carlos IV que ya había dejado el trono a su hijo Fernando, a Fernando VII, que según la historiografía muchos consideran a Fernando como el peor rey de España, ¿no? Pero ahí está. Bueno, entonces se da la invasión a España en el año 1808 y entonces los portugueses, las cortes portuguesas, al ver de que los franceses están avanzando y que corre peligro de que Portugal sea invadida, deciden que la familia real escape de Portugal y se vaya hacia Brasil. Y con ayuda de los británicos, en el año 1808, la familia real de Portugal se fue rumbo a Brasil. Así pues, la familia real portuguesa, liderada por el rey Juan VI de Portugal, huye hacia Brasil dejando Portugal en el año 1808. Esto lo hacen para salvarse de la invasión napoleónica. Y efectivamente, Napoleón invade Portugal en 1808 y Juan VI escapa rumbo a Brasil y se refugia en Brasil con toda su familia. Bueno, la llegada de la familia real a tierras brasileñas, de la familia Braganza a tierras brasileñas, fue algo muy positivo. Fue una estrategia bastante positiva y muy inteligente la llegada de la familia real a tierras brasileñas. Cuando la familia real de Portugal llega a tierras brasileñas, quedaron encantados con el territorio que ellos, al territorio al cual ellos habían llegado, a Brasil. Quedaron encantados con Brasil, debido a que Brasil pues era un territorio mucho más grande, era un territorio mucho más rico y también era un territorio con un clima mucho más agradable que el clima de Portugal. Entonces para ellos era perfecto llegar a Brasil, les sentó como anillo al dedo llegar a territorio brasileño. Y también de esa manera pues ellos podrían seguir teniendo rutas comerciales con el Reino Unido.
Así que la llegada a Brasil de la familia real fue una llegada positiva y del cual pues los brasileños se sintieron encantados de recibir pues a la familia real portuguesa. Así pues, el rey Juan VI de Portugal instaló las cortes portuguesas en Río de Janeiro y también le dio el título de Reino de Brasil al lo que era pues en ese entonces la colonia, porque Brasil era una colonia portuguesa. Pero cuando llega Juan VI con toda su familia, decide darle el título de reino, ¿no? Y entonces los brasileños comienzan a tener privilegios que no habían tenido en la colonia. Como dije, ¿no? La familia real estaba encantada con el territorio brasileño, ya que tenía un clima mucho más agradable, mucho más bonito que el clima que había en Portugal. Pues era un clima bastante agradable, no era un clima bastante bueno y un territorio pues también mucho más grande que el portugués también. Entonces esa llegada de la familia real a Brasil fue algo bien recibido por la población brasileña. Fue una idea muy buena el que Juan VI de Portugal haya llegado a tierras brasileñas. Bueno, pero en el año 1820, ya para esa época, pues Napoleón había sido derrotado, ¿no? Napoleón fue derrotado por bueno, primero antes de hablar de eso, vamos a hablar de acerca de algo que también con quién vino Pedro, Juan VI de Portugal. Cuando Juan VI de Portugal viene con toda su familia y también trae con él a su hijo, que en ese tiempo pues era un niño de 10 años, en 1808, estoy hablando de Pedro de Braganza, que a futuro se convertiría en Pedro I de Brasil y Pedro IV de Portugal. Ya, ahora, cuando en 1820 ya Napoleón para esa época había sido derrotado, ¿no? Y pues el rey de Portugal, Juan, seguía en el territorio brasileño. Las cortes portuguesas que estaban en Lisboa, en la capital portuguesa, le piden y le exigen a Juan VI que regrese al territorio portugués para que tome de nuevo el trono, porque él pues estaba en Brasil, él estaba gobernando desde Brasil, y cuando ya Napoleón es derrotado y Portugal es liberado, se reúnen las cortes de Lisboa y le piden al rey Juan VI que regrese inmediatamente a ocupar su lugar. Pero Juan VI para esa época ya había quedado encantado, a él le había encantado tanto Brasil que no quería dejarlo. No estaba tan encantado con el territorio brasileño que no quería perderlo, porque sabía que como él había visto que los territorios vecinos estaban dando guerras independentistas, él no quería perder Brasil. Pero entonces allí aparece Pedro su hijo Pedro, ¿no? Su hijo Pedro, que en ese tiempo era un jovencito de tan solo 21 años, que al futuro sería pues Pedro IV de Portugal y también Pedro I de Brasil. A ver, aquí hay algo que dicen los historiadores brasileños, cuando antes de que Juan VI se vaya de Brasil, ¿no? Porque él tenía que regresar a Portugal, porque ya las cortes antes de que Juan VI se vaya a Portugal, las cortes le dan un ultimátum. Le dicen que si no regresa inmediatamente a Portugal, él iba a dejar de ser rey. Y eso no le convenía. ¿Por qué? Porque Juan no quería perder no quería perder ni Portugal ni Brasil. Entonces lo único que le quedaba era dejar a su hijo al mando de Brasil, al entonces príncipe Pedro, que era un jovencito de tan solo 22 años. Entonces, para no perder Brasil, lo que hace Juan VI de Portugal es dejar a su hijo Pedro como regente en Brasil y él se regresa inmediatamente a Portugal. Pero aquí los historiadores brasileños dicen que antes de que Juan VI se vaya, le dice a su hijo, le advierte que si por algún motivo, en algún momento, se da una rebelión pidiendo la independencia del territorio de Brasil, él tome el poder antes que nadie. Es decir, que él, si algún día se proclama la independencia de Brasil, él debe tomar el poder antes que nadie. Esto lo hizo porque él sabía de que en cualquier momento podía estallar una rebelión en Brasil. Y efectivamente, así pasó. Cuando Juan VI regresó a Portugal, inmediatamente el reino de Brasil perdió su título de reino y volvió a ser una colonia portuguesa. Y como estuvo presintiendo Juan VI de Portugal,
La población brasileña se disgustó cuando se enteró que habían dejado de ser un reino para pasar a ser una colonia portuguesa como antes, y empezaron las rebeliones. En 1821 se da la rebelión de Avilés, ¿no? Donde también estuvo presente el príncipe Pedro, y también se dio una asamblea a la cual asistió también el príncipe Pedro, ¿no? Donde los brasileños ya estaban pidiendo la independencia. Y siguiendo el consejo de su padre, que le había dicho que si una rebelión de ese tipo estallaba en Brasil, él inmediatamente debe tomar el poder antes que nadie. Esto se hacía para que así Portugal no pierda influencia sobre el territorio brasileño y no pierda uno de sus lugares más estratégicos y ricos en lo que es recursos, ¿no? Como lo era Brasil, porque Brasil pues era un territorio muy grande y era un territorio que tenía muchos recursos y muchas rutas comerciales, entonces perderlo iba a significar un duro golpe para los portugueses. Entonces por eso Juan le dice a su hijo Pedro que cuando estalle una rebelión, él debe participar en ella y tomar el poder antes que cualquier otro. Él debe ser el líder de esa revolución porque él es el único que puede tener todavía a Brasil en manos portuguesas. Así pues, en el año 1820 comienzan pues una serie de levantamientos en todo Brasil pidiendo independencia. Esto se da ya en 1821, ya cuando el rey Juan VI estaba fuera de Brasil. ¿Por qué se da este levantamiento? Este levantamiento se da porque el reino de Brasil pierde el título de reino y pasa de nuevo a ser una colonia portuguesa. Y de esa manera, pues Brasil había perdido todos sus privilegios. Entonces, como pierde todos sus privilegios, ya la población brasileña se molesta, ¿no? Se enfurece porque ya han perdido sus privilegios, ya no son un reino, son una colonia. Y entonces comienzan las insurrecciones y levantamientos. Entonces el príncipe Pedro toma acción en estas rebeliones y en el año 1822 se da el grito de Ipiranga, donde el joven príncipe Pedro, desenvaina su espada y grita independencia o muerte. Con ese grito de independencia, el joven Pedro de Braganza se ganó a la población brasileña. Así es. En el grito de Ipiranga, que es un grito muy recordado es un acontecimiento muy recordado en la historia brasileña, es el grito de independencia que da Pedro de Braganza, donde grita, ¿no? Él desenvaina su espada, y grita independencia o muerte. Independencia o muerte, porque él dijo que por su vida y por su honor él iba a darle libertad a Brasil. Antes de decir independencia o muerte, él jura a sí mismo que iba a darle por su vida, por su honor, iba a darle la libertad a Brasil. Y después desenvaina su espada y grita independencia o muerte. Con ese grito de independencia, Pedro se gana a la población brasileña. Y en el año 1822, Pedro de Braganza es coronado como emperador de Brasil. Y así pues nace el Imperio del Brasil, con Pedro I de Brasil como su gobernante, ¿no? Pedro pasa de ser un príncipe a el emperador del territorio brasileño. En 1822 es coronado Pedro de Braganza como el primer emperador de Brasil. Y él tiene pues el título de rey soldado. A él lo conocen como rey soldado en la historia. La historiografía brasileña es recordado como el rey soldado por el grito de Ipiranga, ¿no? Aunque cabe decir que en Portugal no reconoce la independencia de Brasil en un inicio, porque incluso mandan una expedición portuguesa para que calmen la rebelión, para que sofoquen la rebelión y para que Brasil vuelva a ser parte de Portugal. Pero esa expedición militar de los portugueses es rápidamente derrotada después de algunos cuantos combates y enfrentamientos, y finalmente pues Juan VI tiene que reconocer la independencia de Brasil y tiene que reconocer el reinado de su hijo Pedro como Pedro I de Brasil, ¿no? Y de esa manera, chicos, cuando Pedro I es coronado como emperador de Brasil, se da
el imperio del Brasil. De esa manera, Pedro de Braganza, que también era heredero al trono portugués, pasa a convertirse en emperador de Brasil y adquiere el título de Pedro I de Brasil. A diferencia de los demás países vecinos de Brasil que habían optado por una república, ¿no? Porque el caso de Sudamérica, casi toda Sudamérica fue pues repúblicas. Todos eligieron la república como modo de gobierno. Pero Brasil va a ser la excepción. Por eso es que dije al inicio del video que la independencia de Brasil fue totalmente diferente a las demás independencias de sus países vecinos. Ya que mientras Brasil quería mientras Brasil optó por una monarquía, no una monarquía constitucional, en los demás países como Perú, como la Gran Colombia, como Argentina, las Provincias Unidas de Río de la Plata optaron por la república. Y también hay que decir de que mientras en Brasil había pues se iban a venir tiempos de prosperidad con el imperio, en los demás países como Perú, como Argentina, van a venir tiempos nefastos, porque vamos a recordar que en Argentina se estaba dando la guerra entre federales y unitarios. En el Perú se va a dar una guerra entre conservadores y liberales. Y bueno, en la Gran Colombia pues va a terminar disolviéndose en 1830. Entonces vamos a ver que a diferencia de sus demás países, de los países vecinos de Brasil, ellos eligieron pues seguir siendo gobernados por una monarquía y eligieron a Pedro como su emperador. De esa manera, Juan VI de Portugal reconoce la victoria de su hijo y reconoce la independencia de Brasil, porque antes habían mandado pues una expedición de soldados portugueses hacia el territorio brasileño para reprimir la insurrección y que Brasil vuelva a ser parte de Portugal, pero finalmente esta expedición militar es derrotada luego de algunos cuantos combates y Pedro es reconocido como emperador de Brasil. Su padre reconoce su victoria, la victoria de su hijo Pedro, y lo reconoce como emperador de Brasil. Y de esa manera nace el imperio del Brasil, con Pedro I como su gobernante. De esa manera, luego de que Juan reconozca la victoria de su hijo Pedro, comienza una serie de buenas relaciones entre Portugal y Brasil, ¿no? Brasil y Portugal restablecen sus relaciones comerciales, restablecen sus relaciones positivas y comienza pues el imperio del Brasil, ¿no? Con Pedro de Braganza como su gobernante. Y bueno chicos, de esa manera se dio la independencia de Brasil, una independencia totalmente diferente a las demás independencias de Sudamérica, ya que mientras los otros países sudamericanos prefirieron la república antes que la monarquía, en Brasil fue un caso totalmente diferente, pues al final lo que triunfó fue la monarquía constitucional, y de esa manera nació el imperio del Brasil, que fue liderado por Pedro de Braganza, Pedro I de Brasil. Y de esa manera el joven Pedro se logra ganar al pueblo brasileño y comienza el imperio del Brasil, que terminaría trágicamente en el año 1889 después del golpe de estado del general da Fonseca a Pedro II de Brasil, hijo de Pedro I de Brasil. En el año 1826, a ver, vamos a decir una cosa, la cosa no acaba aquí, porque en el año 1826 muere Juan VI de Portugal y el que hereda el título de rey de Portugal es Pedro, pero Pedro ya estaba gobernando en Brasil y de esa manera Pedro obtiene el título de emperador de Brasil y rey de Portugal y obtiene el título de Pedro IV de Portugal. O sea, él tenía dos títulos, tenía el título de Pedro I de Brasil y Pedro IV de Portugal. Al final hay un problema allí, tiene que dejar a su hermana como regente del reino de Portugal, ¿no? A su hermana Isabel, que va a ser la futura Isabel II de Portugal, y hay una guerra contra su hermano Miguel, que se autoproclama Miguel I de Portugal. Pero eso lo vamos a explicar en otro video, porque al final Pedro tuvo que elegir entre Portugal y Brasil. Hay una historia bastante interesante en eso, entre lo que tuvo que elegir Pedro primero para poder estabilizar el imperio de Brasil, porque él tuvo que elegir entre Brasil y Portugal. Es una historia bastante interesante, pero la cual vamos a tocar en otro video. Bueno amigos, así fue la independencia de Brasil.
Los brasileños al final eligieron la monarquía y eligieron como gobernante a Pedro de Braganza, ¿no? El Pedro I de Portugal, Pedro I de Brasil y Pedro IV de Portugal, ¿no? Tuvo 2 títulos de rey, el emperador Pedro de Braganza. Bueno, muchachos, el video ha terminado. Espero que les haya gustado, que les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Chao, nos vemos en un próximo video.